Préstale mucha atención al siguiente video. Se graban hurtando arroz de un camión. Check this out. Let's go. Mía, papá. ¿Qué ¡Qué vergüenza! Hay que aprovechar, papá. ¿Qué dice Guaco? Hay que aprovechar, papá. ¡Ay, jaja! Capachi. Vamos a activar como la arroz, papá. Guapa y plena. Arroz. ¡Qué risa! Bien, ok. Mientras pongo el video, ahí podemos ver la señora que le da vergüenza robándose su paca de arroz. Ahí vemos los camiones parando, la gente deteniéndose y llenando los carros de arroz. Este se grabó, este panameño, muy pintoresco con su forma de hablar, que lo ve como algo súper épico, se graba. Aquí dice, no, y están los comentarios, mira, ahí vemos el comentario. Franklin Robinson dice, sin vergüenza. Ajá, bien. Antes de que me ponga a analizar, voy a analizar el comentario de Franklin Robinson. Franklin Robinson, me encanta su contenido, soy fan de él, muchas cosas, excelente, todo muy bien. Claro, obviamente ya ideologías y otras cosas, ya ahí sí diferimos. Pero yo tengo que decirle a Franklin Robinson y a todos los que lo siguen, que yo estoy más que seguro que si no hubiera cámara y no estuvieran grabando, él también se lleva su paca. Ey, ¿por qué digo esto? Imagínate, no sé si han visto la serie Walking Dead o el fin del mundo, un apocalipsis zombie. De repente no hay comida en el mundo, se acabó, estalló una guerra, ni Dios lo quiera. ¿Qué tú crees que va a pasar en los supermercados? O no nos vayamos muy lejos, aquí en Panamá, en el tiempo de la invasión. ¿Qué tú crees que va a pasar? Mira, el ser humano tiene una particularidad. La ética, los modales, la cordura, los valores, la moral, etcétera. Todo muy bien, la democracia, los derechos humanos, la igualdad, todo eso es maravilloso. Cuando pasa una cosa como esta, todo eso se va por el drenaje, por el retrete. La situación hoy y siempre ha sido para los panameñitos, vida mía, hijo de la cocinera, complicada y difícil. Por muchos factores. Dificultades socioeconómicas, tantas cosas que pasan en los gobiernos, geopolítica, la economía, la burocracia, muchas cosas, ¿verdad? Xenofobia, racismo, muchas cosas que pasan. El clasismo. Lo que está haciendo este ciudadano, lo hubieras hecho tú también. Lo hubieras hecho tú también. Ahora me vas a decir que no en los comentarios. Y me vas a decir que no, porque yo no sé, que yo no... A lo mejor uno puede ser verdad, porque tú económicamente tienes un buen nivel económico, tienes un buen estatus social. Te está yendo muy bien en la vida. A lo mejor a él también le está yendo bien, pero donde hay una oportunidad como la señora que parece una señora que tiene, al parecer, tiene recursos, ella puede, digamos, clase media alta, media baja, ahí, que trabaja de 8 a 5 y tiene un salario. Si trabaja de 8 a 5 y tiene un salario, probablemente no tenga la necesidad de verse robando arroz como lo están haciendo aquí. Ahora, sí, por supuesto que es sinvergüenza, Franklin Robinson. Por supuesto. Claro que sí. Pero pónganse a pensar un poquito. ¿Cuánta comida se desperdicia diariamente en los supermercados? Yo tuve la oportunidad de trabajar en un supermercado, no voy a decir el nombre, no le voy a dar publicidad gratuita, hace muchos años. Tuve la oportunidad de trabajar en un supermercado y yo veía cuando los productos de la casa, por ejemplo, el arroz de la casa, un supermercado de Super 99, El Rey, El Extra, por decir unos ejemplos de supermercados, tienen su propio arroz.
de sus propios silos o le pagan a compañías para que le pongan la etiqueta de su propio arroz. Un arroz que tiene que ser más barato que el arroz que se vende normal. Un ejemplo, ya que estamos en el tema del arroz. ¿Cuánto arroz se le rompió la bolsa a la persona? Las personas no compran esa bolsa porque se rompió. ¿Por qué se rompió? Por accidente con una uña, le tiraron. Cuando están tirando las pacas, las van acomodando. Por el plástico es muy delgadito y se rompe y se sale por ahí. No es que lo rumió un ratón, ni una cucaracha, ni nada, sino que fue un accidente. El arroz está bien, pero adivina qué, ese arroz ya es merma. ¿Qué hacen con ese arroz? Algunos locales lo ponen en otras bolsitas y lo venden más barato. En otro lo agarran y lo ponen para el restaurante. En otro, porque hasta el arroz del piso, para que sepa usted, yo que trabajé en un supermercado, hasta el arroz del piso que lo barren, lo lavan y va para el restaurante. No me digas que no, porque hay muchos que trabajaron en supermercado y trabajan en supermercado y están viendo este video. Y saben, es así. Ni contate de lo que hacen con las patitas de puerco, ni con la carne, ni con los chorizos, ni los embutidos. ¿Cómo se procesa? ¿De qué sale el chorizo? ¿De qué se hace la salchicha? ¿De qué se hace la jamonilla? ¿Ah? Hay muchas cosas que la gente se la come y no sabe de dónde vino. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Y qué pasa en esos locales y en esos supermercados? Que bueno, eso es merma. Se revende y muchas veces se le da para los restaurantes, otras veces se da para venderlo más barato para el público, otra parte se puede agarrar para los animales para la porqueriza, para los potreros, otra para donación para las casas de fundaciones, ONG, cosas así, para iglesias, lo que sea. Y también un gran porcentaje se bota a la basura, las legumbres, los vegetales, pimentones, apio, lechuga de buena calidad que se bota. Si hubiera sido de pollo, de gallina, también la gallina se murió. Eso merma, se bota. ¿Me entiendes? ¿Cuánta comida se bota? Entonces, ¿qué hay que hacer? La gente, ¿qué haría? La gente la agarra, se la lleva y la cocina de una vez, la mete en un frío y le dura. Porque la gallina está golpeada. Sí, se golpeó, pero sí se puede comer todavía. Aquí se desperdicia en Panamá y en el mundo entero demasiada comida que alimentaría a millones de personas a nivel mundial. Estos temas no se hablan, estos temas no se dicen en las redes sociales, pero yo lo digo porque ya hay muchos moralistas diciendo que sinvergüenza, apoyando un sistema capitalista de gastar y consumo. ¿Cuánto vale el arroz realmente? Paquetes de arroz que valen $2.50, $2.65 ahora, dicen arroz de segunda. Y yo recuerdo que hace unos años atrás el arroz de segunda era para los puercos, era para los animales de la granja. Ahora no. Ahora la gente compra un arroz de segunda en $2.65, 5 libras de arroz, a veces ni 5 libras. Dice 2.22, 2.23, 2.24 kilogramos. 5 libras son 2.27. Hasta en eso te yopean, te transan. Entonces, no estoy de acuerdo con robar, jamás voy a estar de acuerdo con esto. Pero por favor, no seamos hipócritas. Usted también hubiera cogido ese arroz. You know, brah.